Se trata de un raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope escrito a mano en la lengua litúrgica sagrada de Etiopía. Jesús no subió al cielo el mismo día que resucitó. Se quedó caminando entre los vivos durante 40 días más. 40 días enseñando a sus discípulos cara a cara, en carne y hueso. Y de todo lo que dijo en ese tiempo, tu Biblia solo te cuenta 3 versículos. 3. ¿Qué pasó con todo lo demás? No se perdió. Alguien decidió que tú no debías leerlo. Y durante casi 2000 años, esas palabras sobrevivieron escondidas en un solo lugar del planeta, en lo alto de las montañas de Etiopía, escritas en una lengua que casi nadie en Occidente puede leer. Lo que dicen esos textos sobre el futuro, sobre la corrupción de la fe, sobre la naturaleza misma de la realidad, es tan preciso que parece describir el mundo en el que vives hoy mismo. Quédate, porque cuando termines este video, no vas a volver a mirar tu Biblia de la misma forma. Y si esto te inquieta tanto como me inquietó a mí, suscríbete a Abiertamente, porque aquí no maquillamos la historia, la contamos completa. El libro que no te contaron que existía. Hazte esta pregunta: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Si respondiste 66, tienes razón, pero solo a medias. Esa cifra corresponde a la Biblia protestante, la que la mayoría de nosotros conocimos en Occidente. Pero esa cifra no bajó del cielo grabada en piedra. La decidieron hombres, en concilios, en despachos de poder, siglos después de que Jesús caminara por Judea. Y esos hombres no se pusieron de acuerdo en todo. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una Biblia de 81 libros. No 66, 81. Esos son 15 libros enteros, tratados completos, que existieron durante toda la historia del cristianismo, y que tú, probablemente, nunca supiste que existían. 15 libros borrados del mapa para casi todo el planeta, mientras en un rincón de África se seguían leyendo en misa cada domingo desde hace más de 1500 años. ¿Cómo llegamos aquí? Retrocedamos al siglo IV. Misioneros sirios llegan al reino de Aksum, lo que hoy conocemos como Etiopía, cargando consigo una biblioteca entera de escritos sagrados, visiones apocalípticas, relatos de encuentros con ángeles y crónicas detalladas de lo que Jesús enseñó después de resucitar. Mientras tanto, en Roma, el imperio cristiano naciente empezaba a construir algo distinto. Una narrativa única, controlable, fácil de administrar desde el centro del poder. Y todo lo que no encajaba en ese molde, lo demasiado místico, lo demasiado incómodo, lo que ponía en duda la autoridad de los obispos, se fue quedando fuera. Etiopía, en cambio, jugaba otro partido. Aislada entre montañas, nunca conquistada, nunca sometida a Roma, la Iglesia etíope no tuvo que rendirle cuentas a nadie. No editó su fe para complacer a ningún concilio europeo. Simplemente conservó todo. Y así, durante 1700 años, mientras Europa se partía en reformas, cismas y guerras de religión, Etiopía guardaba en silencio textos que el resto del cristianismo había olvidado que alguna vez existieron. Los 40 días que nadie te explicó. Entre esos libros hay uno que cambia por completo la imagen que tienes de Jesús, el Mashaf Akidan, el libro del pacto. Este texto asegura ser el registro de lo que Jesús enseñó a sus discípulos durante esos 40 días entre la resurrección y la ascensión. En los evangelios que todos conocemos, esa etapa se resume casi en nada. Hechos 1:3 apenas menciona que Jesús se apareció durante 40 días hablando del reino de Dios. Y ahí se corta. 40 días de enseñanza directa del Cristo resucitado, reducidos a un par de frases. ¿No te parece extraño que justo la parte más importante, las últimas instrucciones de un maestro antes de desaparecer para siempre, sea la que menos detalle tiene? El Mashaf Akidan llena ese vacío. Y el Jesús que habla en sus páginas no es el de las estampitas de primera comunión. Habla con una autoridad que impone, como Rey del cielo y de la tierra, dando sus órdenes finales antes de partir. Les dice a sus discípulos que vayan a construir el reino de Dios, pero no con ejércitos ni con poder político. La única fuerza real, insiste, es el Espíritu. Y suelta una frase que debería incomodar a cualquier institución religiosa. Lo que sucede dentro del corazón de una persona importa infinitamente más que cualquier templo, cualquier ritual, cualquier ceremonia. Piénsalo bien. El fundador del cristianismo diciéndole a sus seguidores que los edificios, las liturgias, los ornamentos son secundarios. Lo que importa es la transformación interior. Y entonces llega la parte que te va a helar la sangre. Jesús profetiza que sus palabras serán retorcidas.
que habrá quienes usen su nombre para enriquecerse, que llegará un tiempo en que las multitudes gritarán su nombre en las calles, construirán templos de oro y piedra en su honor, colgarán cruces de sus cuellos, y aún así tendrán el corazón completamente vacío. El verdadero templo, dice el texto, no es de piedra, es el alma humana, y esa es la parte que la gente olvida construir. Mira alrededor, mega iglesias con presupuestos millonarios, predicadores de jets privados, el evangelio de la prosperidad vendiendo milagros a cambio de diezmos. Escándalos religiosos uno detrás de otro. Esas palabras de hace 2000 años ya no son una advertencia sobre el futuro, son una fotografía del presente. Pero hay una línea en ese libro que me deja sin aire cada vez que la leo. Benditos los que sufren por mi nombre, no con palabras, sino en silencio. Ahí está la clave de todo. Los verdaderos creyentes no son los que más ruido hacen. No son los del programa de televisión, ni los del libro más vendido. Son los silenciosos, los que nadie ve, los que cargan su fe sin pedir aplausos, mientras otros lucran con el nombre de Cristo. La visión que la Iglesia decidió esconder. Todo lo anterior son solo advertencias. Lo que viene ahora es tan intenso que entiendes perfectamente por qué Occidente decidió que nadie debía leerlo. Conoces el Apocalipsis de Juan, el último libro de tu Biblia, lleno de bestias, trompetas y el fin del mundo. Lo que probablemente no conoces es que existe otro Apocalipsis, atribuido a otro discípulo, el Apocalipsis de Pedro. Existen fragmentos de este texto en varios lugares del mundo antiguo, pero la versión más completa que se conserva está, otra vez, en Etiopía. Según el relato, poco después de resucitar, Jesús lleva a Pedro a la cima de una montaña y le muestra dos visiones, una del paraíso y otra del castigo. Y aquí te aviso, lo que sigue es gráfico, específico, incómodo de imaginar. El texto describe castigos hechos a la medida del pecado. Los jueces corruptos que aceptaron sobornos quedan sumergidos hasta las rodillas en un río de fuego, eternamente. Los que dieron falso testimonio en un juicio son mostrados mordiéndose la propia lengua sin descanso, condenados a no volver a mentir jamás. Los que exigieron intereses abusivos a los pobres cuelgan de los párpados sobre las llamas. La imaginería es tan detallada, tan visceral, que hace que el infierno de Dante, escrito más de 1000 años después, parezca un cuento infantil en comparación. ¿Por qué Jesús le mostraría esto a su discípulo más cercano? El propio texto sugiere la respuesta. No era un castigo, era una advertencia. Jesús acababa de pasar 40 días hablando de corrupción, codicia e hipocresía, y ahora le mostraba a Pedro, de forma visual y brutal, lo que realmente estaba en juego. No era teología abstracta. Eran consecuencias reales para actos reales. La Iglesia occidental miró este texto y decidió que era demasiado explícito, demasiado específico, demasiado capaz de hacer que la gente sintiera miedo real del juicio. Así que lo dejaron fuera. Etiopía lo conservó. Y al leerlo hoy entiendes exactamente por qué incomodaba tanto a las autoridades religiosas. Sugiere que la manera en que tratas a los demás, sobre todo a los más vulnerables, tiene consecuencias eternas. Ese es un mensaje peligroso cuando estás intentando construir un imperio. Una profecía que apunta directo a nosotros aquí. Es donde el asunto deja de sonar a historia antigua y empieza a sonar a algo escrito para nosotros. Según los escritos etíopes, Jesús anunció que en los últimos tiempos su voz volvería a alzarse, pero no desde donde todos esperarían. No desde el Vaticano, no desde predicadores famosos, no desde instituciones poderosas. Su voz saldría de los márgenes, de los desiertos, de las montañas, de los descendientes de los esclavizados, de los lugares y las personas que el poder había decidido ignorar. Mi espíritu hablará a través de los que son ignorados por los poderosos, dice el texto. Esto invierte por completo el guión tradicional. La implicación es directa. Si quieres encontrar fe verdadera, no la busques en la cima de la jerarquía religiosa. Búscala en la base. Búscala en la gente de la que nadie habla. Y fíjate dónde estuvo guardada esta Biblia todo este tiempo. En Etiopía, una nación africana que el cristianismo occidental ignoró durante siglos, un país cuyos ancestros fueron esclavizados, colonizados y tratados como primitivos por los mismos europeos que se llamaban cristianos. La ironía es casi demasiado perfecta. Los textos etíopes también hablan de guerra espiritual, de ángeles, de entidades oscuras que influyen en el mundo, y dan instrucciones muy específicas sobre cómo enfrentarlas. No con armas,
no con poder político, sino con oración, aunque no del tipo que aprendiste en catecismo. Uno de los textos dice, que tu cuerpo se convierta en una oración viviente. Otro añade, que tu silencio hable más fuerte que los sermones. Esto es cristianismo místico, experiencial, personal, y por eso era peligroso. Si las personas pueden conectar directamente con Dios sin intermediarios, la institución pierde su monopolio sobre el acceso a lo divino. Lo que estos textos dicen sobre la realidad misma. Ahora viene la parte más filosófica, y también la más inquietante. Según estos escritos, Jesús enseñó que la muerte física no es el fin de la conciencia. El cuerpo, explicaba, es como una prenda de ropa. Se desgasta, envejece, y algún día te la quitas. Pero el espíritu, la parte consciente de ti, continúa. Cuando el cuerpo muere, el espíritu regresa a su verdadero hogar. Hasta ahí, nada demasiado ajeno a lo que ya sabes. Pero el texto va más lejos. El verdadero peligro, según Jesús, no es la muerte física, sino la muerte espiritual. La describe como la muerte que camina mientras el corazón todavía late. Detente un segundo en esa frase. Una persona que parece viva, que respira, que habla, que trabaja, que cumple con la rutina diaria, pero por dentro está completamente vacía. ¿Cuánta gente conoces así? ¿Te has sentido tú mismo así alguna vez? ¿En piloto automático? ¿Desconectado? ¿Como si te faltara algo esencial? Y aquí llega la parte que muchos consideran la más controvertida de todas. Algunos de estos textos etíopes contienen ideas que suenan sorprendentemente parecidas a la filosofía gnóstica antigua, ese movimiento cristiano temprano que la Iglesia oficial declaró herejía y trató de erradicar por completo. Los gnósticos creían que el mundo físico no fue creado directamente por el Dios verdadero, sino por un ser inferior que se creía a sí mismo la máxima autoridad sin saber que existía una divinidad superior por encima de él. Suena descabellado, ¿verdad? Pues algunos textos etíopes narran exactamente este escenario. Hablan de dos creadores. Uno es la luz verdadera, la fuente de todo lo que existe. El otro, un constructor de sombras que, en su orgullo e ignorancia, moldeó el mundo material creyéndose el único Dios. Por eso el mundo que conocemos salió mezclado, belleza y sufrimiento, verdad y mentira, todo entrelazado, una copia imperfecta de la realidad verdadera. Y según estos textos, Jesús no vino solo a salvar a las personas de sus pecados, sino a despertarlas, a ayudarlas a darse cuenta de que viven dentro de una realidad falsa, y a mostrarles que la luz verdadera de Dios existe más allá de este mundo físico. La misión de cada alma, enseñaba, es encontrar esa chispa divina en su interior y devolverla a la luz eterna. Sí, estás pensando exactamente lo que creo que estás pensando. Esto suena a Matrix, y no es casualidad. Los creadores de esa película bebieron directamente de la filosofía gnóstica, la idea de que el mundo es una simulación de la que debemos despertar. Esa idea no nació en Hollywood. Nació en el cristianismo más antiguo, y sobrevivió, casi intacta, en la Biblia etíope. Antes de ascender, según estos textos, Jesús pronunció su última advertencia, y es la que más debería importarte hoy. Dijo que llegaría un tiempo en que el amor prácticamente desaparecería de la tierra, que la fe se convertiría en pura actuación, que la gente adoraría con la boca, pero no con el corazón. Pero en ese mismo tiempo, prometió que su espíritu volvería a levantarse, no en templos grandiosos, no en iglesias famosas, no a través de líderes religiosos poderosos. Su espíritu se movería donde la religión organizada no pudiera llegar. El orgulloso no lo verá, pero el quebrantado sí. Me conocerán no a través de las palabras, sino a través del fuego. ¿Qué fuego? El fuego del despertar. El fuego que limpia el alma y abre los ojos. El instante exacto en que entiendes qué es lo que de verdad importa en tu vida. ¿Y quién experimentará ese despertar? No la élite religiosa, no los poderosos, no los que tienen todas las respuestas memorizadas. Los quebrantados, los humildes, los que fueron despojados de todo y obligados a mirar la realidad de frente, sin ningún consuelo institucional que los proteja. Según estos textos, el reino de Dios no está en un lugar lejano, no está en el futuro, no está en el cielo, esperando a que mueras. Está dentro de ti, ahora mismo. El alma humana es el verdadero templo, y cada persona tiene acceso directo a lo divino, sin intermediarios, sin necesidad de pertenecer a ninguna institución. Solo tú y Dios, cara a cara. ¿Por qué Etiopía y no otro lugar?
De todos los rincones del planeta, ¿por qué fue precisamente esta pequeña nación africana la que terminó guardando estos textos tan revolucionarios? La respuesta está en la historia única de Etiopía. Es una de las civilizaciones continuas más antiguas del mundo. Y a diferencia de casi cualquier otro país africano, jamás fue colonizada. Cuando las potencias europeas se repartieron el continente en el siglo XIX, Etiopía se mantuvo independiente. Derrotaron a Italia en la batalla de Adwa en 1896. Conservaron su soberanía incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Y, lo más importante para nuestra historia, mantuvieron su independencia religiosa durante 2000 años ininterrumpidos. Muchos etíopes conectan su historia directamente con los relatos bíblicos. Según su epopeya nacional, el Kebra Nagast, la reina de Saba, era etíope. Cuando visitó al rey Salomón en Jerusalén, tuvieron un hijo llamado Menelik. Y cuando Menelik regresó a Etiopía, según la tradición, se llevó consigo el Arca de la Alianza. Sí, esa arca, la del cofre dorado con las tablas originales de los 10 mandamientos, escritas por el propio dedo de Dios. Millones de etíopes creen que el arca sigue en Etiopía hoy mismo, custodiada en una pequeña capilla en la ciudad de Aksum. Un único monje tiene permitido verla, nombrado de por vida. Nadie más entra. Ni arqueólogos, ni historiadores, nadie. Lo creas o no, esto revela algo esencial. Los etíopes se ven a sí mismos como guardianes de un conocimiento sagrado antiquísimo, y se toman esa responsabilidad muy en serio. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, convirtiéndola en una de las naciones cristianas más antiguas del planeta. Mientras Europa todavía peleaba contra religiones paganas y sufría persecución bajo Roma, Etiopía ya era un reino completamente cristiano y consolidado. Y desarrollaron su teología en aislamiento total. No vivieron el concilio de Nicea desde dentro. No los tocó la reforma protestante. No los alcanzó el cisma entre católicos y ortodoxos. Construyeron su fe con las herramientas que ya tenían. Los textos que habían recibido siglos atrás, sin editar, sin recortar. Así que mientras Roma decidía qué libro entraba en el canon y cuál se declaraba herejía, Etiopía seguía en sus montañas, completamente al margen de esa disputa, guardando libros que el resto del mundo cristiano fue tirando por el camino. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Pedro, el libro del pacto. Y lo escribieron todo en ge'ez, una lengua litúrgica antigua que casi nadie fuera de Etiopía puede leer hoy. Esa barrera lingüística funcionó como una segunda capa de protección. Aunque alguien hubiera querido suprimir estos textos, primero tendría que haber podido leerlos. Etiopía se convirtió, sin proponérselo, en una cápsula del tiempo, una fotografía del cristianismo más temprano, antes de que fuera estandarizado, filtrado y puesto bajo control institucional. Los libros que faltan en tu Biblia. Hablemos en concreto de qué contienen esos 15 libros extra, porque no es material de relleno. Son textos que cambian por completo lo que sabemos de la historia bíblica. El más famoso es el libro de Enoc, y este libro es de lo más perturbador que existe en la literatura religiosa antigua. Cuenta la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes, encargados de observar a la humanidad desde el cielo. Pero no se limitaron a observar. Se enamoraron de mujeres humanas, bajaron a la tierra y tuvieron hijos con ellas. Esos hijos fueron los Nefilim, gigantes violentos y monstruosos que sembraron el terror sobre la tierra, y se pone todavía más oscuro. Según el texto, estos ángeles no solo tuvieron descendencia con humanos, les enseñaron conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, la cosmética, la astrología, la hechicería, y con ello corrompieron a toda la humanidad. Esa corrupción, según el libro de Enoc, fue la verdadera razón del diluvio. Dios no envió el diluvio solo por la maldad humana, sino porque los ángeles caídos habían contaminado a toda la especie. Lo curioso es que los primeros padres de la Iglesia citaban el libro de Enoc como si fuera escritura sagrada. La carta de Judas, que sí está en tu Biblia, lo cita directamente. Escritores cristianos como Tertuliano e Ireneo lo referenciaban con frecuencia. Pero con el tiempo, la Iglesia decidió que era demasiado extraño, demasiado detallado, demasiado incómodo. La historia de ángeles teniendo relaciones con humanas y engendrando gigantes resultaba difícil de digerir para el cristianismo que querían construir. Así que lo dejaron fuera de casi todas partes, excepto en Etiopía. Ahí lo conservaron, lo siguen leyendo en la liturgia y lo siguen enseñando como escritura sagrada hasta el día de hoy.
Otro texto crucial es el libro de los Jubileos, que vuelve a contar las historias del Génesis y el Éxodo, pero con detalles adicionales que no existen en la Biblia convencional, fechas precisas de acontecimientos, ángeles que ayudan a Moisés a redactar la Torá, leyes que no aparecen en ningún otro lugar. Ambos libros, curiosamente, también se encontraron entre los rollos del Mar Muerto, lo que prueba que fueron ampliamente leídos en la antigüedad. Pero solo Etiopía los mantuvo como escritura oficial. Lo que significa todo esto para ti entonces. ¿Son estos textos auténticos? ¿Dijo Jesús realmente todo esto durante esos 40 días? La verdad es que no podemos saberlo con certeza absoluta. La verificación histórica de un relato de hace 2000 años tiene límites evidentes. Son textos religiosos antiguos, preservados por una tradición que reclama para sí autoridad apostólica. Lo que sí podemos afirmar es esto. La Iglesia etíope es una de las tradiciones cristianas más antiguas del planeta. Su Biblia contiene textos anteriores a la estandarización de la Biblia occidental. Su cristianismo se desarrolló de manera completamente independiente de la influencia romana. Y los textos que conservaron son coherentes con las formas más tempranas del cristianismo, una fe mística, experiencial, transformadora, anterior a que se convirtiera en una institución. Sean o no las palabras exactas de Jesús, representan una versión del cristianismo que Occidente decidió deliberadamente dejar fuera. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información? Primero, entiende que la Biblia no es un libro simple que cayó del cielo ya terminado. Es una colección de textos seleccionados, editados y compilados por seres humanos, con agendas concretas. Los católicos tienen más libros que los protestantes. Los ortodoxos tienen más que los católicos. Y los etíopes tienen más que nadie. Ninguna de estas versiones es más correcta que otra. Son tradiciones distintas, con historias distintas. Segundo, reconoce que la versión del cristianismo que aprendiste probablemente esté incompleta. Hay enseñanzas, perspectivas y prácticas que quedaron fuera, a veces de forma deliberada. Los elementos místicos, el énfasis en la experiencia espiritual directa, las advertencias sobre la corrupción institucional, el enfoque en la transformación interior por encima de la religión externa. Todo eso sigue existiendo. Está en los textos etíopes. Está en los escritos de los místicos cristianos a lo largo de la historia. Está en las tradiciones contemplativas y monásticas. Pero no suele enseñarse en la iglesia de tu barrio, ni aparece en el catecismo, ni lo escuchas desde el púlpito un domingo cualquiera. Y tercero, y quizás lo más importante, piensa en lo que estos textos dicen sobre la naturaleza misma de la fe. Si de verdad Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de ti, que lo que importa es la transformación interior por encima de la religión externa, entonces tu relación con lo divino es, en el fondo, algo profundamente personal. No necesitas permiso, no necesitas un acceso especial, no necesitas intermediarios. El templo está dentro de ti. Esto no significa que la religión organizada no tenga valor. La comunidad importa. La tradición aporta algo real. Las prácticas compartidas crean conexión. Pero sí significa que la autoridad última sobre tu vida espiritual no es la institución, ni el sacerdote, ni siquiera el libro en sí mismo. Es tu experiencia directa de lo divino. Esa es una idea radical. Lo era hace 2000 años. Lo sigue siendo hoy. Y ha sobrevivido, contra todo pronóstico, en unos textos etíopes que el resto del cristianismo intentó olvidar. La Iglesia Ortodoxa etíope sigue en lo alto de sus montañas, custodiando manuscritos que contienen algunas de las enseñanzas más desafiantes, más provocadoras y más transformadoras jamás atribuidas a Jesús. Textos que describen a un Jesús que predijo la corrupción institucional, que valoró más a los quebrantados que a los poderosos, que enseñó que la realidad es más compleja de lo que imaginamos, que prometió que su espíritu se movería donde la religión organizada nunca podría alcanzar. Durante 1700 años, mientras Occidente construía imperios, libraba guerras y acumulaba riqueza y poder, Etiopía conservaba en silencio estas palabras peligrosas, hermosas, revolucionarias. Las enseñanzas están ahí, las advertencias son claras, las profecías específicas. La única pregunta que queda es si tú estás dispuesto a escucharlas. Porque lo que estos textos revelan no es solo historia antigua, es un espejo puesto frente al cristianismo moderno, mostrándonos exactamente lo que Jesús advirtió que sucedería. Y es también una invitación a algo más profundo, algo que ninguna institución puede controlar ni encerrar entre cuatro paredes.
Una conexión directa con lo divino, una transformación personal, un despertar, el fuego del que hablaban esos textos. ¿Estás listo para eso? Si este video cambió aunque sea un poco la forma en que ves el cristianismo, no te lo guardes para ti. Dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y sobre todo, suscríbete a Abiertamente. Aquí seguimos destapando las historias que otros prefirieron dejar enterradas. La verdad ya esperó demasiado tiempo. Nos vemos en el próximo video.